Amigos de Micro Espacial, ¿cómo están? Bienvenidos. Continuamos con una mesa de análisis muy especial ahora. Estoy con Santiago Rivas, que está desde la Argentina. Santiago es especialista en el tema militar. Ha publicado en revistas de primer nivel como Combat Aircraft, su propio medio, pucará.org. Y entonces nos pusimos en contacto con él para saber exactamente qué es lo que está pasando con las compras de aviones militares allá en la Argentina. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy bien por aquí. Oye, pues por acá tenemos mucha información de que Argentina está interesada desde el MiG-29 hasta el MiG-35 y por ahí está sonando también que se interesan en el Sukhoi 30. ¿Tú qué nos puedes platicar al respecto, que estás ahí y eres una fuente de primer nivel? Sí, la realidad es que estos han sido rumores que no sé quién los ha inventado. La realidad es que no hay nada relacionado con posibles compras de material ruso. O sea, Rusia ha hecho obviamente ofertas, pero no ofertas concretas. O sea, en reuniones que ha tenido con el jefe de la Fuerza Aérea, personal ruso y con el ministro de Defensa, solamente han mencionado que ellos podrían llegar a hacer una oferta de material si Argentina lo requiriese, pero no ha habido ni siquiera una oferta concreta de una cantidad o hablando de un monto de dinero por ningún tipo de material ruso. O sea, y la realidad es que Argentina, la Fuerza Aérea, si bien necesita desesperadamente aviones de combate nuevos, el material ruso hasta ahora, dentro de las opciones manejadas dentro de lo posible, ¿no?, de lo que se puede llegar a comprar, te diría que son las que tienen menos posibilidades. Básicamente por una cuestión de cambio en filosofía, que no sería hoy la principal, sino también el tema de costos de operativos. Si bien lo que ha dicho Rusia generalmente es que el costo de compra podría ser accesible, se sabe por experiencia, incluso acá se ha visto mucho el caso de Venezuela con los Sukhoi 30, lo complicado y lo caro que es mantener ese material operativo. Además de que en general la experiencia en la región con la logística rusa y el apoyo postventa no ha sido la mejor. Entonces, todo eso ha llevado a que, en general, hoy la Fuerza Aérea está mirando más otras opciones. El caso de China te podría mencionar que es tal vez el que más podría acercarse. Originalmente, en realidad, la Fuerza Aérea siempre miró más a Occidente, pero el veto británico, que fue más evidente que nunca el año pasado, donde directamente impidieron la venta del CAI FA-50, eso llevó a que la fuerza empiece a hacer un cambio real ya y aceptar que no va a poder comprar material occidental de primera mano. A pesar de que estos últimos tiempos ha habido algunas ofertas, sobre todo de Estados Unidos, de material de segunda mano, que se están analizando, pero todavía se está muy lejos de llegar a algo. Santiago, entonces, de este material de segunda mano de los Estados Unidos, ¿cuál es lo más real que pueda suceder? O en dado caso, ¿qué es lo más real que va a suceder si incorporar un avión de combate con tecnología china o alguna otra opción que no incluya esta cuestión británica, ¿no? Sí, hoy es complicado porque por un lado todavía no hay ninguna definición de si el gobierno argentino va a liberar los fondos para una compra, por más que la Fuerza Aérea lo está pidiendo. De hecho ya sé, o sea, este es un tema que imagínate que ya la Fuerza Aérea hace más de 30 años que está analizando la compra de aviones de combate y no ha logrado nunca que le den los fondos. Con lo cual... complicado, ¿eh? Qué complicado. Sí. Para que te hagas una idea, ya a fines de los años 80 la Fuerza Aérea Argentina empezó a evaluar el reemplazo de la flota de Mirage y A4. Ya en ese entonces se había pedido la autorización de Estados Unidos para comprar F-16 o F-18, que se negó. En ese momento se ofrecieron los A4AR como alternativa, que fue lo que se incorporó en 1997. Después hay una historia larguísima, ¿no?, de ofertas, de negociaciones, de F-16, Mirage F1, Kafir, Mirage 2000, muchas ideas. Ya en el 2016 la Fuerza Aérea tomó la determinación de que lo que quería era un avión nuevo para pegar un salto tecnológico importante. Aunque no sea un avión de superioridad, quería dar el paso a algo nuevo. Por eso se negoció el FA-50. Leonardo había ofrecido el M346 FA. El problema era que la Fuerza quería un avión supersónico para recuperar la capacidad supersónica después de la baja de los Mirage.
Eso dejó prácticamente solo al FA-50 como una alternativa barata, nueva. Corea no tenía problemas, pero dentro de todas estas negociaciones fue que el año pasado Gran Bretaña dijo que no iba a autorizar, o por lo menos todavía no había autorizado, ni sabían si iban a autorizar la venta de los componentes británicos del avión. Eso es importante porque la situación de México es similar a la que tú estás comentando, ¿no? Está evaluando opciones para incorporar un nuevo caza y bueno, el M346 y el Yak-130 son aviones subsónicos y lo que se necesita es un avión, tal y como lo estás señalando tú, como lo quería Argentina, supersónico, ¿no? Claro, sí, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de los dos países y el hecho de operar en pocas bases, el caso de ustedes en Santa Lucía solamente. Si hay un avión entrando por la frontera, se necesita una capacidad de reacción rápida. Entonces, claro. Estamos hablando a veces de una diferencia de casi un 100% más de velocidad, puede tener un supersónico o más con respecto a un M346 o un Yak-130, lo cual cambia totalmente el escenario, ¿no? O sea, yo creo que un avión subsónico puede servir bien como un avión secundario o para un país pequeño, pero no para países de las dimensiones de México o de Argentina. ¿Tú qué opinas de esta situación? Porque nosotros en alguna de las mesas anteriores habíamos platicado que ya no era necesario tener un avión de transición hacia un jet, ¿no? Ustedes en Argentina, igual que en México, tienen el T6, el Texan 2, y con ese avión, aparentemente, los pilotos mexicanos y argentinos en un relativo tiempo corto, unas cuantas horas, podrían pasar a pilotar un jet. ¿Tú qué opinas de eso? Y es un tema bastante complejo y la discusión yo creo que es eterna. O sea, en Argentina en realidad se pasa del Texan igual por el Pampa antes de pasar a lo que sería la 4AR o el día que haya un avión de combate más avanzado. Yo he visto varios informes, incluso la otra vez veía uno sobre Brasil con lo que fue el reemplazo del Llavante por el Super Tucano. En ese caso, ese informe, por ejemplo, consideraba que no había sido una gran ventaja, pero hay mucha discusión porque el que está a favor de uno u otro sistema también tiene sus argumentos. La realidad es que el turbohélice, como es el Texan o el Super Tucano, tienen un costo operativo mucho más bajo y permiten hoy la familiarización con todo tipo de aviónica y sistemas de un avión de combate de última generación, lo que pueden simular lanzamiento de armas de todo tipo, se puede simular el uso incluso de un radar, se puede simular gran parte, pero la contra que tienen obviamente es que no se siente la reacción de un jet, ¿no? O sea, sobre todo en misiones, por ejemplo, a baja altura o en combate aéreo, el piloto, la reacción de un turbohélice no es la misma para nada, obviamente es mucho más lenta. Es más lenta, ajá. Eso lleva a que después la transición, el piloto que pasa de un turbohélice a un jet de primera línea o un avión de superioridad, o sea, necesita una transición de más horas de vuelo en general. Eso compensaría en parte el ahorro que se hizo con el turbohélice, porque obviamente que después la hora de vuelo de un avión de alta performance es muchísimo más cara que la de un entrenador jet también. Puede estar entre 5 o 6 veces más. Por otro lado, los que defienden el turbohélice dicen que también se permite hacer un filtro, o sea, no siempre, normalmente nunca el 100% de los pilotos que hacen instrucción terminan pasando después a unidades de primera línea. Entonces se permitiría hacer una instrucción más económica, donde también habría un filtro que algunos pilotos podrían ya no pasar a unidades de primera línea, con lo cual esas horas extra, aviones de alta performance, serían solamente para aquellos pilotos que pasen a las unidades de primera línea. Claro, yo estoy obviando un dato que ustedes en Argentina ya lo tienen ese paso dado, ¿no? Porque tienen el Pampa. Entonces, de Texan, vuelas Texan, de ahí vuelas Pampa, te da pilotaje y de ahí estarás preparado para volar un jet de mayor performance, ¿no? Claro, aquí en realidad el Texan vino más a reemplazar al Tucano. Por eso hoy todos los pilotos que vuelan Texan después igual pasan por el Pampa. En algunos casos van a lo que es la escuela de caza, la hacen primero harían el Texan, terminan el curso de piloto militar. Algunos pilotos hacen la escuela de caza en Texan y otros la hacen en Pampa. Después todos esos igual pasan a lo que es la 6ª Brigada Aérea, Grupo 6 de caza, a volar Pampa 3.
El Pampa 3, ajá. Que es la versión más avanzada. O sea, la escuela de caza, que está en la 4ª Brigada Aérea, tiene Pampa 2 todavía. Entonces, a mí me decían, por ejemplo, que en la 6ª Brigada Aérea, aquellos pilotos que vienen de volar Pampa hacen solamente, creo que son 10 horas nada más de transición del 2 al 3 y ya quedan totalmente listos para hacerse el vuelo solo. Mientras que en el Texan, el Pampa 3, necesita más o menos unas 50 horas para estar totalmente ya listos para volar. O sea, hay una diferencia importante de pilotaje, ¿no? De horas de vuelo. Sí, porque el que viene de Texan hace su primera hora en un jet en el Pampa 3. Entonces, como ahí ya es una unidad de caza, ya el piloto viene con lo básico del combate aéreo, pero ahí en esta unidad ya es un entrenamiento, ya una formación mucho más avanzada. Entonces se necesita que ese piloto tenga un muy buen manejo del avión jet antes de estar totalmente listo. Entonces al que viene de volar un turbohélice necesita todavía toda esa etapa de transición del turbohélice al jet, además de la adaptación propiamente a lo que es el Pampa 3. En cambio, los que vienen de Pampa 2 al 3 es solamente una pequeña adaptación a los pocos cambios que tiene el avión, que es en aviónica, no son grandes cambios. Correcto, está interesante todo esto que ya se maneja allá en Argentina, que es diferente a lo que tenemos nosotros acá en México. Oye, bueno, y viendo entonces que ya los cazas rusos realmente están lejos de la realidad argentina, ¿qué es lo que se habla ya? ¿Hacia dónde se dirigirían los esfuerzos argentinos para tener un avión de primera línea? Y hoy, dentro de lo que está manejando la fuerza, una vez que se tuvo que descartar el FA-50, la opción que más se acerca es el JF-17 Bloque 3, producido por China. El Bloque 3, o sea, el Bloque 2, que era el anterior, se había ofrecido ya en el año 2015, pero no había convencido mucho. Y sin embargo, lo que me decían fuentes de la Fuerza Aérea Argentina, que el Bloque 3 representa un salto tecnológico muy grande. Tiene además el hecho de que tiene sonda rastreamiento en vuelo, hay una versión ya biplaza desarrollada, mientras que en el 2015 todavía no había, y era un requerimiento de la Fuerza Aérea Argentina. Y es un avión que China lo ha ofrecido y que ha dicho que está disponible. En su momento la Fuerza Aérea Argentina había pedido el J-10, pero China dijo que no estaba dispuesta a venderlo a la Argentina. Por más que hoy hay una versión de exportación, igual indicaron que ese avión no está disponible. Y que solo ofrecen el JF-17. La Fuerza Aérea, si bien le interesa, hasta ahora lo que me dicen que ellos han visto, les gusta el avión, hay una cierta resistencia también al cambio político que generaría, ¿no?, saltar una fuerza que siempre se mantuvo como proveedores Occidente a saltar a China. Y eso todavía se está viendo. O sea, en general la Fuerza Aérea prefiere que si hay una opción occidental va a ir por la occidental, pero si no hay opción occidental van a ir por China. A todo esto, Estados Unidos ha venido sondeando, haciendo algunas ofertas de material de segunda mano. Esto ha sido bastante reciente y todavía no hay algo concreto. Básicamente el reparo que pone un poco Argentina, si bien todavía no se han entregado las ofertas definitivas, es que ¿qué se entregaría con esos aviones? Estados Unidos en concreto ha hablado de la posibilidad de entregar o F-16 o F-18 de segunda mano. Serían F-18C, ¿no? El Super Hornet, obviamente. Sí, claro. Lo que Argentina todavía no sabe, y el punto es qué armamento y qué sistemas se entregarían. Porque uno sabe por experiencia, no solo con Argentina, sino con toda la región, que Estados Unidos es normal que entregue tal vez el avión, pero después el armamento o pods u otros equipos cuesta mucho que los entreguen, o a veces directamente no se entregan, o es en cantidades muy chicas. Entonces, eso va a ser determinante. O sea, Argentina lo ha planteado que no quiere, en ese caso, comprar un avión que después llegue sin ningún tipo de armamento o que venga con armamento ya muy desfasado. Que fue parte del problema de la 4AR. Claro, ahí eso es lo que pasa cuando negocias de gobierno a gobierno, ¿no? Cuando negocias con la USAF o con la Marina, te quieren dar unas cosas que dices, híjole,
¿Y no hay alguna opción que tú hayas escuchado, que hayas visto que se negocie directamente con Lockheed Martin o con Boeing? Obviamente serían aviones nuevos, serían muchísimo más caros y ahí es donde viene el problema, ¿no? Sí, hoy no hay, por ahora no, la Fuerza Aérea no ha ni siquiera investigado eso, o sea, lo ven como algo imposible por costos. Eh, entonces, hasta ahora no se ha hablado de la posibilidad de comprar aviones nuevos en Estados Unidos. O sea, en realidad, Argentina hacía tiempo que había descartado la opción de Estados Unidos por este hecho de que hasta ahora, las veces que Estados Unidos había ofrecido material, era material bastante viejo y en bastante mal estado. Generalmente habían sido F-16, pero de lotes viejos, aviones que estaban hacía mucho en el desierto. Y siempre se vendía el avión solo, sin ningún tipo de armamento, ningún tipo de equipo de guerra electrónica, de pod, de nada. Y como te decía, este fue el problema que ya se aprendió aquí con el A4R, donde se compraron los aviones. Estados Unidos dijo que sacó la modernización, ellos dijeron que podía llevar, que de hecho podía, cualquier tipo de arma guiada, misiles. Y la realidad es que cuando Argentina quiso comprarlos, Estados Unidos solo entregó un pequeño lote de Sewinder y nada más, y no quiso vender ningún tipo de arma de bombas guiadas por láser, de Maverick o cualquier otro tipo de armamento, ni equipos de guerra electrónica, ni nada. Con lo cual terminó siendo un avión con mucha tecnología, pero con armas de hace 50, 60 años. Pues no, prácticamente estaba muy, muy limitado, ¿no? Y es que sí, la capacidad real terminaba siendo extremadamente limitada, porque uno tenía un radar, un sistema de radar warning, mucho, pero para tirar una bomba iba a tirar una bomba todavía en los años 40, donde iba a tener que sobrevolar el blanco y tirarla casi encima. Con lo cual, al final no terminaba siendo un salto cualitativo importante. Entonces, eso es una de las cosas que hoy se quiere evitar. La idea es comprar un sistema completo. En este caso, por ejemplo, China sí ha hablado de que ellos liberarían bastante tipos de armas y sensores y equipos junto con los aviones. Y es una de las cosas que atrae también aquí a la Fuerza Aérea, que se podría comprar un sistema que sea un salto tecnológico grande y una capacidad real importante. Oye, y en ese sentido, la opción de ala delta en Francia ya también está descartada, también por lo del veto británico, o también es una cuestión de costos. Por ahora, es que el punto era que hasta ahora la idea era comprar algo nuevo, no ir por material usado. Francia hasta ahora lo que ofrecía eran algunos lotes Mirage 2000, antes había ofrecido Mirage F1, pero todo era material usado, con muchos años de servicio y no una vida por delante muy larga. Eso obligaba a que al poco tiempo de recibir el material íbamos a tener que estar pensando en un reemplazo. Sí, no era el mismo caso. problema que había... ¿Cómo? Sí, que no tenía caso traer material usado, ¿no? Y era el mismo problema que había con la oferta, por ejemplo, que hubo de Israel por los Kafir. Eran aviones que se calculaba que iban a tener como máximo una vida útil de 10 años, pero los periodos de entrega aparte eran muy lentos, con lo cual nunca iban a estar todos los aviones a la vez. Y esa fue una de las razones que entre muchas otras, ¿no? Que la Fuerza Aérea, por ejemplo, descartó en su momento la oferta de Kafir. Era esta misma, ¿no? O sea, se iba a estar incorporando el sistema y apenas se termine la incorporación, ya iba a haber que lanzar el programa para comprar el reemplazo. Entonces la idea es apuntar a un sistema que dure por lo menos 20 o 30 años, por eso se buscaba un avión nuevo. En el caso del FA-50 se calculaba que por lo menos iba a tener unos 30 años en servicio. La idea era que más adelante el FA-50 en realidad no apuntaba tanto y lo mismo se piensa con el J-17, a que reemplace el Mirage, sino que reemplace más bien a la 4 y que después se pueda apuntar a un caza de superioridad que sea realmente el reemplazo al Mirage. Ok, ¿y alguna situación que estén pensando, tal vez algún programa de modernización de alguna de estas aeronaves directamente con desarrollos argentinos o algún desarrollo argentino que se tenga pensado poder usar en algún futuro próximo? Hoy, en lo que es para bien el combate, por ahora no hay nada en el corto plazo. Sí, por ejemplo, la empresa INVAP, que tiene muchos desarrollos acá de radares de distintos tipos, están proyectando, pero es algo todavía muy incipiente, la idea de un radar aerotransportado de apertura sintética, que podrías
servir, o sea, si eso va evolucionando, la posibilidad, por ejemplo, de poder tener un avión, a cualquier modelo de avión de acá se le puede dotar de un radar desarrollado en el país. En eso, o sea, la tecnología el INVAP ya la tiene, de hecho ya la desarrollaron mucho para lo que son satélites, lo que son el SAOCOM, los dos que ya se lanzaron, tienen radares de apertura sintética. Hicieron un desarrollo que se evaluó en un avión de la Armada para patrulla marítima y que se está trabajando en algo ahora de eso. Incluso hay también una idea de un radar así para hacer un avión de alerta temprana, que es algo que se ha discutido el año pasado con la Fuerza Aérea. Y bueno, hablando el año pasado con la gente de INVAP, me decían que ellos tienen la idea y la capacidad, lo que falta ahora es ir avanzando en hacer un radar aerotransportado ya para un avión de combate. Y sería como el punto máximo del desarrollo de eso. Pero todavía hoy lo que falta, el problema es que falta el avión, ¿no? Pero después tecnologías, por ejemplo, el A4R ya no se le piensa poner más tecnología nueva. Si bien se está trabajando con la idea de recuperar un poco la flota y llegar a un escuadrón completo, ya se habla de que no más de 5 o 6 años el A4R tiene que salir de servicio por antigüedad, porque ya no hay muchos repuestos, el costo operativo se está volviendo cada vez más alto, el índice de fallas cada vez más alto debido a la antigüedad. Hay muchos repuestos que ya no se producen, por ejemplo para los asientos eyectables. Hay muchas piezas que ya cuesta muchísimo conseguir el mercado porque prácticamente no hay operadores. O sea, fuera de algunas empresas civiles que hay en Estados Unidos y en Canadá y en Europa creo que hay otra. Y después Brasil, que está volando 2 o 3 aviones, y Argentina, que está en 3 o 4 aviones. Son todos los A4 que hay en el mundo. En total no se llevará más de 20 o 30 aviones operativos en el mundo. Entonces eso complica mucho conseguir repuestos. Entonces, básicamente estamos hablando ya de varias situaciones importantes para la Fuerza Argentina, ¿no? Una es que, bueno, no hay un avión que se apunte todavía después de tantos años a sustituir al Mirage, y en el lapso de 5 años, que es prácticamente ya, hay que empezar ya a pensar en ya la sustitución del A4R, ¿no? O sea, prácticamente pues se ve muy probable la incorporación del avión chino mientras se deciden algunas otras opciones, ¿no? Sí, hoy lo que más depende de todo esto es una cuestión política. Influye mucho este año 2 cuestiones, que son una, la crisis económica de la Argentina actual, que yo veo muy difícil una salida en el corto plazo. Es más, creo que es muy probable que se siga incrementando la crisis durante este año, porque uno ve claramente que no hay un programa económico factible en el gobierno. Por otro lado, este año es año de elecciones, donde uno se lo ve por experiencia que el gobierno intenta, más que nada en la situación actual, que está muy complicado por malos manejos, errores y todo, va a intentar poner todo el poco dinero que tiene para intentar ganar las elecciones, lo cual es muy probable que eso se vaya en subsidios, planes sociales, y ellos saben que comprar aviones de combate no les genera muchos votos. Claro. Así que veo difícil que el gobierno vaya a poner la plata ahí. Sí hay por otro lado otro tema, que es que el año pasado se sancionó la ley del Fondo para la Defensa, el llamado FONDEF, que establece un porcentaje de los gastos corrientes del Estado a destinar a reequipamiento en defensa. Eso en realidad hace que el gobierno esté obligado en realidad a invertir. Este año serían algo más de $300 millones en defensa, pero la realidad, sí. Santiago, y eso ya es una ley en Argentina, o sea, hay que hacerlo, porque ya es ley. Fíjate qué interesante, sí, pero uno ya sabe por experiencia que aquí, por ejemplo, en los 90 se votó la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, y entre ellos preveía un porcentaje que iba a ir creciendo del PBI para gastos en defensa, y poco tiempo después salió un decreto que suspendió la aplicación de esa ley. Por eso sabemos que el hecho de que esté en una ley acá no significa que se vaya a cumplir. De hecho, hay muchas leyes relacionadas con la defensa que no se cumplen o no se han cumplido nunca, o leyes que tardan mucho en aplicarse acá. Para que la ley valga y se pueda aplicar, tiene que salir el decreto reglamentario de la ley. Y ha habido casos de leyes que han tardado 15 o 20 años en sacar el decreto reglamentario. Por eso todavía, si bien supuestamente, o sea, el gobierno está obligado a poner ese dinero en defensa,
ten en cuenta también que eso va destinado a las 3 fuerzas y las necesidades de las 3 fuerzas son de muchos miles de millones de dólares. Y estamos hablando de que serían solamente 300 para este año. Entonces, tampoco alcanzaría para mucho. Por más que obviamente una compra de aviones de combate se paga a muchos años, pero por ejemplo el caso del FFA-50 se había hablado de 600 millones de dólares a pagar a más o menos unos 10 años. Eso está dentro de las posibilidades de lo que podría hoy el Estado cubrir con el FONDEF, por ejemplo, una cuota de 60, 70 millones de dólares por año. Pero hay que ver, como te digo, si se aplica la ley, si el gobierno asigna esos fondos o no. Para que te das una idea, el año pasado se anunciaron varias compras pequeñas para la Fuerza Aérea, como era un Boeing 737-700, 10 Beechcraft TC-2 Hurón también, que recién ahora, con más de un año después, se están concretando. El 737, de hecho, todavía no está terminado de comprar. Y estamos hablando de compras chicas. Los Beechcraft son aviones que están en el desierto de Estados Unidos. Eso sí ya se cerró y ya se empezó a trabajar en los aviones. Pero estamos hablando de compras chicas que están llevando bastante de retraso. Con lo cual uno se puede imaginar lo que puede ser para una compra obviamente mucho más grande. Claro, suena muy, muy difícil, y más si no hay la voluntad política por el momento, o por lo menos hasta después de las elecciones por allá en Argentina, no habrá mucho más. Y también en algún momento se había pensado, o ya la Fuerza Aérea platicado la posibilidad de tener aviones de los C-295, ¿no? O el Spartan, y eso tampoco ya se concretó nada, ¿verdad? Sí, eso se había hablado durante el gobierno anterior. Cuando asumió el presidente Macri, ahí las fuerzas pensaron que iba a haber una gran inversión en defensa, lo cual no terminó ocurriendo. Y dentro de varios programas que se lanzaron era la compra de un transporte táctico más liviano para que reemplace lo que habían sido los Fokker F-27, ya que aquí ahora se estaba pasando del Twin Otter directamente al Hércules y quedaba todo un espacio enorme en el medio. Sí, claro, es mucho avión el Hércules, ¿no? Para ciertas misiones. Sí, es que se terminaba usando Hércules para llevar a veces 30 personas, 40 personas, o llevar 3.000, 4.000 kilos de carga, ya se usaba un Hércules. Entonces, se estaba haciendo un uso, o sea, del Hércules, que estaban desgastando los aviones para misiones que se podían hacer con aviones más chicos. Entonces, y además de que faltaba capacidad logística, porque la realidad es que los Hércules están volando nunca más de 2, 3. Entonces también yo he visto muchos casos de despliegues donde todo el equipo técnico iba por tierra, lo cual en este país, donde a veces son 1.000 kilómetros, 1.500 kilómetros, es una gran complicación. A veces los camiones y todo tardaban 2 días o 3 días para llegar a una base para desplegarse, y después otro tanto para volver. Qué complicado. Lo hacían en cuestión de horas. De horas, sí, claro. Entonces, sí, las distancias. Sí, perdón, las distancias en Argentina son también enormes, como acá, ¿no? Sí, imagínate que de aquí, por ejemplo, Buenos Aires a Río Gallegos, que es en la parte sur continental, sin cruzar la Tierra de Fuego, ya tenés cerca de 3.000 kilómetros. Uf, es mucho. No, pues son. Es un vuelo de más de 5 horas 5 en horas. Hércules. Ajá. Y por tierra son, en el mejor de los casos, son 2 días. Normalmente un camión no tarda menos de 3 o 4 días. Entonces, wow, complicado. Sí se necesita entonces por allá un avión de transporte medio, ¿no? Sí. Y la idea era hacer una compra conjunta, porque el ejército en su momento perdió los 3 Fiat 222 que tenían, también por falta de presupuesto. La Armada había retirado su Fokker F-28. Entonces la idea era una compra conjunta. El gobierno en ese momento había hablado de comprar 4 aviones, 2 para la Fuerza Aérea, 1 para la Armada, otro para el ejército, pero hacer una especie de operación medio conjunta, porque si no logísticamente tampoco se justificaba por la cantidad para cada fuerza. Pero eso tampoco prosperó, si bien se analizaron y vinieron aquí el Spartan y el 295. Nunca se terminó autorizando el presupuesto. Hubo otro tema que también ahí pesó un poco el tema británico, donde tanto Airbus como Leonardo indicaron que había que pedir igual autorización a Gran Bretaña para vender cualquiera de los 2 aviones. ¿En serio? Después, uy, ajá. Es que el problema que tiene Argentina, si bien
Inglaterra nunca lo ha reconocido oficialmente, es que Inglaterra siempre ha vetado todo tipo de venta de equipo donde haya alguna participación de ellos. Eso desde la guerra de Malvinas hasta ahora, por más que pasaron casi 40 años, Inglaterra sigue vetando todo tipo de venta de equipamiento. Entonces eso complica mucho, por eso Argentina empezó a mirar a China y otras opciones. Pues está muy complicado el asunto del veto británico, aunque parece que no hay nada. Cuando sucede algo inmediatamente se activan, ¿no?, ciertas alarmas por ahí, empiezan las cosas a frenarse. También ha tenido siempre un componente político, obviamente. Por ejemplo, ahora con este gobierno argentino que es más belicoso con Inglaterra, obviamente que el veto, esos se han puesto más rígidos. En los tiempos del gobierno de Macri fueron más blandos, porque Macri había aceptado un poco no tocar el tema de soberanía en Malvinas por un tiempo. Eso ha ido cambiando con los años, pero la realidad es que igual siempre ha estado presente ese veto. Ok, pues muy interesante. Yo creo que el camino que tiene Argentina pues es seguir desarrollando su industria y poder avanzar en la sustitución de todos estos armamentos con tecnología propia, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, es algo que siempre se quiso. El problema es que también en los últimos años hubo mucha desinversión en la industria de defensa. Ya desde los años 90, cuando estuvo aquí el presidente Menem, fue el que acabó prácticamente con toda la inversión en defensa, en industria de defensa. En defensa en general, pero sobre todo lo que era la industria. O sea, la fabricación militar quedó frenada, los astilleros prácticamente desaparecieron. Lo que era, la fábrica de aviones en un momento se entregó a Lockheed Martin. Y distintas fábricas o organismos del Estado que se dedicaban a producción para defensa casi desaparecieron. Algunos con el tiempo volvieron un poco, pero muy tímidamente. O sea, lo que hoy es FADEA, que era la fábrica de aviones, ha vuelto a la fabricación del Pampa, pero nada más. Los astilleros han vuelto a alguna producción de cosas chicas, pero para la Armada no han entregado ningún buque nuevo, ni tienen ningún proyecto de construcción importante en lo que es la parte para la Armada. Lo que era TAMSE, que era la fábrica de tanques, aquí también, hoy es solamente un arsenal y hacen mantenimiento, modernización, pero no producen más. Hoy te diría que la única industria relacionada a la defensa, que tiene un sector de defensa y está progresando, es INVAP, que tiene otras áreas además, ¿no? Está muy relacionada con lo que es energía nuclear, tienen muchas otras áreas, pero además ellos tienen toda un área de defensa que ha ido creciendo. El producto más importante han sido los radares, pero también tiene otras áreas. Hoy te diría que es la más grande, pero tampoco tienen, en lo que es defensa, al no haber mucha inversión por parte de Argentina, tampoco puede avanzar mucho con sus proyectos. Entonces solamente ha producido algunos radares. Después tiene muchos proyectos, como te contaba, en el área de radares, también en el área de sistemas así ópticos y todo para detección, pero en esas otras áreas no ha habido desarrollos significativos. Pues muy interesante lo que nos estás platicando. Ya finalmente, para poder terminar, Santiago, pues te acuerdas que hace algunos años estuvo muy en boga que México estaba interesado en el Pampa y finalmente pues no hubo, pues una negociación no prosperó. No sé si del lado mexicano, del lado argentino, no sé. Hubiera sido muy interesante poder colaborar los dos países y seguiría siendo muy interesante poder colaborar en el área de defensa y a lo mejor desarrollar una situación propia entre los dos países, ¿no? Retomando un poco de lo que se dejó del proyecto del entrenador latinoamericano, ¿no? Que era un jet que se desarrollaría entre los países de Latinoamérica y lo usarían entre ellos. Sí, el tema con México, con el Pampa, ya venía, son varios años que se habló. Incluso yo recuerdo que ya creo que cuando nació el Pampa había habido una oferta a los fines de los años 80 a México para que reemplace al T-33, que tampoco, ya en ese entonces no había prosperado. Creo que hay un poco de tema de los dos lados. O sea, la fábrica históricamente nunca fue buena promocionando sus productos. Hay que tener en cuenta que la fábrica de aviones nació como un organismo dentro de la Fuerza Aérea y estuvo dentro de la Fuerza Aérea durante más de 60 años. Desde 1927 hasta la década del 90. Era un organismo dentro de la Fuerza Aérea.
donde si bien hubo algunos dirigentes que intentaron que la fábrica salga al mercado, cuando se quiso vender el Guaraní, que fue un avión de transporte, se intentó ofrecerse, fue a Le Bourget, pero nunca se pudo vender. Después con el Pucará, que hubo algunas ventas, y el Pampa, que no se llegó a vender también porque justo ahí vino la privatización de la fábrica. Pero siempre falló mucho en la parte de ventas, porque nunca tuvo un equipo realmente especializado y bien armado en ventas. Básicamente se ponía algún oficial de la Fuerza Aérea destinado ahí, y que por ahí era un piloto que nunca en su vida se había dedicado a vender algo. Lo ponían a tratar de vender aviones. Y como eran destinos que estaban 2 años, imagínate, cuando aprendía cómo se vendía un avión ya le salía el pase para otra unidad. Y así fue siempre. Después Lockheed, obviamente, que no tuvo nunca ningún interés en fabricar nada. Lockheed, su objetivo era solamente desmantelar la industria y hacer un taller de mantenimiento. Y cuando viene FADEA, primero, cuando se reestatiza la fábrica, se vuelve para el Estado. Durante varios años, básicamente, tuvo un uso político por parte del gobierno kirchnerista, donde se llenó de empleados que no hacían nada, donde no produjo nada y tuvo un gasto y un déficit gigante, de cientos de millones de dólares por año sin producir prácticamente nada. Después, cuando vino el gobierno de Macri, se intentó hacerla viable económicamente. La idea principal era achicar el déficit y que empiece a vender, pero tampoco tenía un equipo de ventas que sepa, que conozca del sector. Yo lo traté al equipo que estaba, la verdad tenían buenas intenciones, pero no sabían del tema. Algunos habían trabajado en la industria automotriz y en otras industrias, pero no en la industria aeronáutica. Y tampoco la realidad es que hoy tampoco se ve que esté, un verdadero proyecto de negocio con la fábrica. La realidad es que los últimos dirigentes no han sabido bien exacto qué es lo que quieren hacer con la fábrica. Entonces se ha avanzado en algunos proyectos, por ejemplo se fabrican componentes para el Embraer KC390, se ha avanzado ahora un poquito con el Pampa, pero va a un ritmo lentísimo. El proyecto de modernización del Pucará, que también va lentísimo. Ahora hay un proyecto nuevo de un entrenador básico que es el IA-100 Malvina, que se anunció el año pasado, pero hasta ahora no se ve mucho avance. Ya en teoría este año se tendría que empezar a producir el prototipo y la realidad es que no se ha visto, por lo menos no se ha comunicado nada de que haya habido avances en ese proyecto, que es un proyecto también poco viable. Cuando uno analiza los costos se da cuenta que hay y los supuestos ingresos. No puedo decir proyecto de negocio porque es solamente un PowerPoint con unas pocas hojas, pero está en análisis más o menos de costos e ingresos y es demasiado optimista, ¿no? en los costos y en las posibles ventas del avión como para hacerlo viable. Entonces se ve lo mismo y lo mismo pasa con el Pampa, con las ventas. No ha habido un equipo de ventas efectivo. Por ejemplo, cuando se perdió la venta a Guatemala y se podría haber retomado, no hubo nadie interesado en retomarla. Sí, claro, caray, qué barbaridad. Eso se dejó perder. Sí, ahí está bien que fue un error real del gobierno de Guatemala, de la Fuerza Aérea principalmente, que no había... Ellos ya avanzaron con la compra sin tener por escrito el aval del Ministerio de Economía de que la plata estaba. Esto me lo contaron de allá en Guatemala, off the record. les habían dado el ok de palabra. Y cuando se armó el escándalo, el ministro de Economía, que fue, no me acuerdo quién, el que había dicho que sí, dijo que él nunca había autorizado nada. Y la realidad es que él nunca lo había dejado por escrito, con lo cual la Fuerza Aérea no le quedó otra que cancelar la compra. Imagínate que había venido aquí el presidente de Guatemala y está la foto con Macri mostrando el contrato de compra, que el contrato está y está firmado. La fábrica acá nunca hizo valer, hay una cláusula obviamente de rescisión donde Argentina podría, si quiere, iniciar acciones legales al gobierno de Guatemala para que pague los 2 aviones. Pero como vino el cambio de gobierno, el gobierno nuevo dijo que no iba a iniciar nada. Y la realidad es que tampoco hoy hay mucho interés en volver a venderle los aviones. Política al final de todo, ¿no? Sí. Qué barbaridad. La realidad es que sí. Y después, como te digo, no hay un equipo en la fábrica que vos veas que está abocado a la venta de aviones hoy en día, a buscar qué hay, cuál es la demanda del mercado,
A mí me ha pasado más de una vez de hablar con gente del área de ventas de Fadea y uno les cuenta de una posible de algún país que está intentando comprar un avión como el Pampa y ellos no están ni siquiera enterados. De hecho, hace poco me decían en Guatemala que están con la idea de retomar el tema del Pampa y aquí la fábrica no tiene la menor idea. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que ha tenido históricamente la fábrica. No hay un equipo de ventas realmente preparado para vender aviones. Muchas veces han sido militares, después han sido políticos, que están más ahí para cumplir su función un tiempo y irse a su casa tranquilos y cobrar su sueldo. Total, lo van a cobrar igual, vendan o no. Siendo una empresa estatal, a ellos no les cambian nada si venden o no a los aviones. Claro, eso hubiera sido un tema importante que se hubiera podido tocar ahora hace unos días que estuvo acá en México el presidente Fernández, y bueno, pues no se habló absolutamente nada de defensa ni de cooperación tecnológica entre México y Argentina, pero pues es parte de las agendas, ¿no?, que se tienen ahora. Sí, porque aquí el gobierno, en general todos los últimos gobiernos nunca han tenido la defensa como parte de su agenda, de ninguna manera, no tienen ningún interés ni saben del tema, y eso siempre ha complicado porque obviamente así como dicen, no... En muchas de estas visitas todos se podrían tocar temas de cooperación que le servirían a los dos países y sin embargo siempre esos temas jamás se encuentran en la agenda. Ok, pues Santiago, nos acabas de dar mucha claridad sobre el tema de la defensa y de la aviación en Argentina y vemos pues que toda la situación sigue pues pendiente, ¿no?, por parte de Argentina. En alguna de estas mesas había yo platicado con Mariano García de poder hacer alguna mesa histórica y habíamos pensado en tocar el tema de Malvinas. Te hago la invitación, a ver si nos quieres acompañar y nos echamos una buena platicada de lo que pasó en Malvinas. Dale, cuando quieras. Pues no nos queda más que agradecerte la atención y esta charla tan amena respecto a la aviación y defensa en Argentina. Santiago, pues que estés muy bien, muy buenas tardes y bueno, quedamos pendientes de la mesa, ¿no? Dale, perfecto. Gracias, que estés muy bien, hasta luego. Amigos de Aeroespacial, bueno, pues aquí está la mesa con Santiago Rivas, especialista en temas de defensa y militares en la República de Argentina. Que estén muy bien, hasta la próxima.